Hola a todos, espero que estén muy bien y el día de hoy vamos a iniciar con otra serie de videos que están enfocados a la gerencia financiera. En esta serie de videos vamos a estar tratando temas de tasas de interés, temas de inversiones, temas de evaluación financiera de proyectos, etcétera. No se los pierdan, van a estar muy interesantes. En el día de hoy vamos a iniciar con la importancia de la gerencia financiera, es decir, lo que quiero que veamos es, bueno, ¿y la gerencia financiera para qué sirve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo funciona? Etcétera. Y en primera instancia vamos a ver cuáles son las funciones de la gerencia financiera. Estas funciones las vamos a clasificar en dos. La primera de ellas son las funciones diarias. ¿Cuáles son estas funciones diarias? Bueno, las funciones diarias son todas aquellas funciones de la gerencia financiera que se realizan todos los días, es decir, en el devenir diario de la compañía. ¿Cuáles son estas? Primero, el manejo de créditos o de obligaciones, es decir, la gerencia financiera debe saber manejar cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus pasivos, previo conocimiento de cuáles van a ser sus ingresos del año o cuáles son sus ingresos presentes y por supuesto sabiendo los recursos que tienen en este momento, ¿cierto? Con cuánto cuenta en el banco, incluso cuánto va a recaudar por la venta de sus inventarios, cuánto va a recaudar por el cobro de cartera, etcétera. Aunado a esto, digamos que como les comento, tiene que analizar cuáles van a ser sus flujos de efectivo. También tiene que realizar un control de inventarios. ¿Por qué control de inventarios? Este control de inventarios pues nos lleva primero a saber con cuánto cuenta la compañía para vender. Recordemos que si la compañía se queda corta de inventarios, va a ser una compañía que pierda clientes, ¿no? Porque un cliente al cual no se le atiende sus necesidades de venta o digamos que los inventarios que están necesitando, es un cliente que probablemente no va a volver. Pero además, si tengo demasiados inventarios en mi compañía, puedo estar incurriendo en unos gastos innecesarios para mantener ese inventario. También se realiza un control de recaudos, es decir, desde la gerencia financiera se está muy atento a cuáles van a ser los recaudos futuros, ya sea por las ventas que se están desarrollando en este momento o bien también puede ser por el recaudo de cartera que haya o que exista previamente. También tenemos el control de desembolsos, es decir, cuántos son los gastos o los pagos que yo voy a realizar durante un periodo determinado, de tal forma que estos cuatro controles, control de créditos, de inventarios, de recaudos y desembolsos, tienen que conjugarse y tienen que estar unidos, ¿cierto? Tengo que analizarlos como un todo, de tal forma que nunca me vaya a quedar corto en el flujo efectivo. Pero también tengo funciones ocasionales, funciones que no se desarrollan todos los días, pero que sí son muy importantes para la organización. La primera de estas funciones ocasionales es la venta de acciones, y digamos que la voy a unir con la emisión de bonos, ¿cierto? La venta de acciones y la emisión de bonos son herramientas que utilizan las organizaciones para financiarse. Es decir, cuando una organización vende o emite acciones, se está financiando por medio de su patrimonio, y cuando emite bonos se está financiando por medio de su pasivo o de sus obligaciones. También tenemos presupuestos de capital, es decir, tener un presupuesto claro de en qué yo voy a invertir los recursos y también decisiones de dividendos. Las decisiones de dividendos no son tan sencillas. ¿Por qué? Porque tenemos unos accionistas que van a reclamar o van a querer reclamar sus dividendos, ¿cierto? En el periodo establecido, pero la gerencia financiera debe tomar la decisión de si puede entregarle la totalidad de los dividendos a los accionistas o requiere para su funcionamiento quedarse con parte de sus dividendos para trabajar un año más, ¿cierto? Para tener una liquidez un año más y con base en ello pues poder trabajar. En estas funciones siempre debemos tener en cuenta la relación existente entre el riesgo y la rentabilidad.
cuando yo voy a disponer de mis recursos como organización para realizar alguna inversión, si yo tengo una altísima rentabilidad, es posible que el riesgo de que los recursos se pierdan o de que la inversión no funcione también sea muy alta. Por supuesto, cuando el riesgo es muy bajo, es decir, es seguro que voy a obtener los rendimientos esperados, probablemente la rentabilidad que voy a obtener también es muy baja. Así que yo debo tener en cuenta estas dos variables. A mayor riesgo siempre hay mayor rentabilidad y a menor riesgo siempre hay menor rentabilidad. Y yo debo analizar todo esto con un único propósito, que es maximizar la riqueza de los accionistas. Eso es lo que busca la gerencia financiera, maximizar la riqueza de los accionistas. Por supuesto, y lo vamos a ver ahorita, para ello debo cumplir una serie de metas, una serie de actividades, pero el objetivo primordial es ese, maximizar la riqueza de los accionistas. Cuando un gerente financiero es contratado en una organización, es contratado con ese propósito, con el propósito de generar mayores ventas, disminuir los costos, de esta forma aumentar la utilidad de la compañía, y esta utilidad pues termina convirtiéndose en la riqueza de los accionistas, ¿cierto? Entonces, al final lo que busca la gerencia financiera es esto, maximizar la riqueza de los accionistas. Para ello, para maximizar esta riqueza de los accionistas, vamos a ver algunas de las metas que se deben llevar a cabo. El primero que debemos analizar desde la gerencia financiera es la teoría de la agencia. ¿Qué nos dice la teoría de la agencia? La teoría de la agencia dice que en las organizaciones hay un principal, o digamos que es el denominado accionista o el dueño de la organización, que contrata a un agente, que es el gerente financiero o el director de la organización. Entre estas dos personas, digamos el grupo de accionistas y el gerente, siempre hay diferencias, ¿cierto? Y esas diferencias se dan porque, como lo vimos hace un momento, por ejemplo, los accionistas quieren obtener sus dividendos y el gerente necesita retrasar un poco el pago de sus dividendos a fin de tener un buen funcionamiento un año más. O también existen problemas de la seguridad que tengan los accionistas acerca del manejo que le da el gerente a su compañía. Esto es la teoría de la agencia, una teoría según la cual existe un principal o un accionista o un grupo de accionistas que contratan a un agente, termina siendo pues el gerente de la compañía o el gerente financiero, y existen diferencias o temas a analizar y a discutir entre estos dos grupos. El segundo aspecto a analizar es el que mencioné previamente, es la rentabilidad versus el riesgo, ¿cierto? Analizar qué características tiene la inversión que yo voy a realizar, ¿cierto? A fin de determinar si la rentabilidad vale la pena con relación al riesgo que yo voy a asumir. O si, aunque haya una rentabilidad muy baja, siendo una inversión supremamente segura, me va a dar los mejores resultados para la compañía. Por supuesto, esto depende mucho de la actitud que tiene el gerente financiero frente al riesgo, ¿cierto? Si a este gerente le gusta el riesgo, ¿cierto? Puede asumir mayores riesgos para obtener mayor rentabilidad para la organización, pero si es un gerente averso al riesgo, probablemente va a invertir solamente en aquellos proyectos seguros que no generen ningún riesgo, aunque den una baja rentabilidad. El tiempo de recuperación de la inversión es una variable muy importante y la vamos a ver posteriormente cuando veamos evaluación financiera de proyectos, y es cuánto se demora la organización en recuperar la inversión. Es decir, puede que la inversión esté generando una altísima rentabilidad, un 200, 300, 400%, pero el tiempo que la organización se demora en recuperar la inversión es demasiado extenso, y al ser demasiado extenso, de pronto no vale la pena invertir. La responsabilidad social y el comportamiento ético. En nuestra cultura de hoy, en nuestra sociedad de hoy, tenemos unos clientes muy preocupados por la responsabilidad social y el comportamiento ético de las organizaciones. Por ende, una de las estrategias importantes por las cuales optan
las organizaciones es mostrar una responsabilidad social y un comportamiento ético en su interior. Ahora bien, puede que esta responsabilidad social y este comportamiento ético al final en algunas compañías termine siendo nada más una estrategia de mercadeo. No obstante, es un tema que es necesario analizar. ¿Por qué? Porque para tener una responsabilidad social y un comportamiento ético hay que realizar inversiones, ¿cierto? Hay que invertir en el cuidado de los trabajadores, hay que invertir en maquinaria limpia, hay que invertir en maquinaria no contaminante y debo analizar cuál va a ser la rentabilidad que voy a obtener por ese comportamiento ético y por esa responsabilidad social. ¿Cuál es la capacidad de pago que tiene la organización? ¿Con qué recursos cuenta la compañía para pagar, para cubrir todas sus obligaciones, como lo vimos previamente, ¿cierto? Debo cubrir las obligaciones preexistentes, los pasivos que ya existen, pero también debo cubrir todos los gastos en los cuales incurro durante un periodo determinado. ¿Cuál va a ser la rentabilidad de las operaciones? Todas las operaciones de mi compañía deben generarme una rentabilidad o deben desencadenar en una rentabilidad. Yo no puedo invertir recursos en alguna operación que al final no me genere rentabilidad. Por supuesto, esto desde el punto de vista de la gerencia financiera. De pronto, desde el punto de vista de los recursos humanos, desde el mercadeo, vamos a ver la necesidad de realizar ciertas inversiones que no me generan una rentabilidad como tal, pero sí, por ejemplo, me generan un buen nombre, me generan una responsabilidad social, etcétera, etcétera. Y finalmente, obtención de inversiones u obtención de nuevos inversionistas, ¿cierto? Como lo mencioné también hace un momento, parte de las decisiones de la gerencia financiera es la emisión de acciones. Esta emisión de acciones es buscar en el mercado más accionistas que quieran invertir en mi compañía. Por supuesto, es una decisión que no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo obtengo inversionistas para mi compañía, lo que estoy haciendo es compartiendo mi compañía con otras personas. Es decir, ya debo compartir los dividendos, ya debo compartir también la capacidad de decisión. No voy a decidir yo solo como socio, o bueno, los socios no van a decidir solos, sino que van a tener que compartir su decisión con alguien más. Aunque una de las ventajas de financiarse por medio de el patrimonio, por medio de acciones, es que también los nuevos inversionistas también van a compartir ese riesgo. Es decir, si la compañía no funciona, si el proyecto no funciona bien, pues todos los accionistas van a perder. No sucede así, por ejemplo, cuando uno se financia por medio de bonos. Si uno se financia por medio de bonos y la compañía pierde, igual yo estoy en la obligación de pagarle a aquellos que adquirieron los bonos. Por ende, digamos que el gerente financiero debe analizar cuál es la mejor opción. Financiarse por medio de acciones con las cuales comparte el riesgo, las decisiones y la rentabilidad, o financiarse por medio de bonos, herramienta mediante la cual no se comparte el riesgo. Por lo tanto, digamos que el riesgo se queda totalmente en la organización. Hay un aspecto que debemos tener muy en cuenta y es la condición de supervivencia de las organizaciones. Esta condición de supervivencia inicia analizando que la organización tiene diferentes áreas. Tiene, por ejemplo, un área de contabilidad. Esa área de contabilidad necesita recursos, ¿cierto? Necesita contratar un contador, necesita contratar un auxiliar contable o un equipo de auxiliares contables, equipos, programa contable, etcétera. Tiene un área de mercadeo que también va a requerir recursos. Tiene un área de finanzas, que el área de finanzas digamos que es esta área que analiza cómo distribuir correctamente los recursos. Tiene un área de producción, esta área de producción demanda dinero, por ejemplo, para ampliar su capacidad productiva, para comprar nuevas máquinas, etcétera. Y digamos también un área de administración en la cual se demandan también recursos,
para poder gerenciar o administrar la organización. El gerente financiero debe tener claro a cuáles de todas estas áreas distribuir los recursos y en qué medida, ¿cierto? Y si es necesario, financiarse para poder cumplir con todos los requerimientos de recursos. Por ejemplo, si el gerente financiero decide no darle recursos al área de mercadeo, entonces el área de mercadeo no va a trabajar, no va a generar publicidad, no va a buscar nuevos clientes, etcétera, y los productos que se realicen no van a tener un cliente para ser vendidos. Ah, bueno, entonces cambiemos de posición y démosle los recursos a mercadeo, pero no le demos recursos a producción. Bueno, si damos los recursos a mercadeo, vamos a tener muy buenos clientes, probablemente vamos a trabajar en buscar clientes, pero el área de producción no va a poder hacer los productos que necesito vender. Así las cosas, todas las áreas de la compañía son importantes y los recursos deben ser distribuidos de la manera correcta. Por ende, el área de finanzas, digamos que el área de la gerencia financiera, debe decidir a qué áreas invertir o en qué áreas invertir. Esta inversión pues va a terminar convirtiéndose en activos para la compañía. Cuando tomamos decisiones de inversión, por supuesto lo que estamos haciendo es la asignación de unos recursos escasos. En las organizaciones los recursos son escasos y siendo escasos debo distribuirlos de la mejor forma en todas las áreas. Muchas veces la inversión que se requiere es alta y la compañía no cuenta con los recursos suficientes. Por ello es necesario también tomar decisiones de financiación. Es decir, yo voy a realizar una inversión y para ello necesito determinar cómo me voy a financiar. Y esta financiación termina convirtiéndose en obligaciones. Obligaciones entendámoslas como no solamente como pasivos, sino también como patrimonio. Recordemos que una de las formas de financiación también es la emisión de acciones, mediante la cual me endeudo con nuevos socios. Es decir, yo debo realizar análisis de las diferentes fuentes de financiación con el objetivo de escoger la mejor. Ahora bien, la asignación de recursos escasos, ¿cierto? Yo las realizo con el fin de obtener una rentabilidad. Yo invierto los recursos en las diferentes áreas, pero el objetivo que yo estoy buscando es unas ventas y una rentabilidad. Pero por otra parte, cuando yo me financio, yo voy a tener algo que se llama costo de capital. ¿Qué es el costo de capital? Lo que yo voy a pagar por la financiación que reciba. Por ejemplo, si yo me financio con un préstamo bancario, yo debo pagarle al banco unos intereses. Estos intereses son costo de capital. Por otro lado, si yo me financio con accionistas, ¿cierto? Emito nuevas acciones y obtengo accionistas y por ende obtengo inversión de accionistas o financiación por parte de los accionistas, pues a estos accionistas yo les debo pagar algo que se llaman dividendos. Estos dividendos también hacen parte de mi costo de capital. Y todo esto que les comenté es para decirles que la condición de supervivencia es lograr que la rentabilidad sea mayor al costo de capital. Es decir, la rentabilidad que yo obtengo como empresa al asignar los recursos escasos, por ejemplo, un 10%, ¿cierto? Me genera de rentabilidad, debe ser mayor al costo en el cual yo estoy incurriendo por financiar mi proyecto o financiar mi organización. Por ejemplo, si mi rentabilidad es del 10%, pues mi costo de capital estaría bien entre el 9, 8 o por debajo. Sin embargo, si mi costo de capital es del 12%, por ejemplo, y mi rentabilidad es del 10%, vamos a llevar a que la organización en un futuro termine yendo a una crisis financiera o incluso a una bancarrota. El día de hoy vamos a dejar hasta este punto. En nuestro siguiente video vamos a ver tasas de interés y en las tasas de interés vamos a hablar acerca de las tasas equivalentes. Que tengan muy buen día y nos veremos en una próxima ocasión. No olviden
suscribirse, no olviden darle like a este video y si tienen preguntas, comentarios, no duden en realizarlos en la caja de comentarios. Yo estaré muy pendiente para contestarles. Que tengan un excelente día.